Buenas tardes, mi gente. Hoy empezamos con un tema que no muchos le prestaron atención, pero que surge del propio artículo que hace Gloria Ruiz Cuilan hoy en el periódico El Nuevo Día. Los super PACs defienden su objetivo. Recuerden que defiende es una de las palabras más abusadas en el vocabulario súper limitado de prácticamente una cartilla fonética que tiene el periodismo puertorriqueño. Y nos hablan de super PACs y uno dice, wow, 5 a todo lo que da, ¿qué es esto? Hay 3 estadistas, pro IE, de un tal Edwin Nazario que tiene 21,000 pesos. Igualdad de Anabel Guillén que tiene 8,000 pesos. Equality Puerto Rico de Charlie Rodríguez que tiene 27,000 pesos. Entre los 3 no llegan a 29,000 pesos. Hay otro que es uno que comentábamos hace par de meses, que es de los mogules, es de lo que es los empresarios de Puerto Rico que han decidido meterse a la política de casco y apoyar candidatos que no crean en los fondos federales, que apoyen el capitalismo y que no sean populistas. Bueno, good luck with that one. Si usted encuentra un político que no sea populista en Puerto Rico, encontró un político derrotado, porque esa es la ley de la vida. Pero anyway, la cuestión es, esto está dirigido por Manuel Reyes de Mida y ya han levantado 1.3 millones de dólares. Para que tengan una idea, la oligarquía empresarial puertorriqueña ha levantado 3 veces más que lo que han levantado juntos el PIB, Dignidad, Victoria Ciudadana y el Partido Popular. Y han levantado ya a hoy básicamente la mitad, poco menos de la mitad de lo que ha levantado Pierluisi. Con eso les digo el poder económico que va a haber allí, y después tocaremos ese tema. Entonces aparece como el segundo super PAC de más billetes en Puerto Rico, Somos Más, del hijo de Johnny Rullán y de los Fabiolitos, que hace una semana salió que habían levantado 638,000 billetes y habían quemado todo desde junio 30 del año 21, ahora el 23, que quieren cejarlo rapidito. Y usted dice, ok, Comité de Acción Política, un super PAC, en el medio de un cuatrienio. ¿Qué será eso? Casi todos populares o independentistas. Bien interesante los componentes, pero ya sabemos que están asociados a lo que eran los Fabiolitas, que eran estos Fabiolitos, que eran los grupos aquellos de jovencitos que querían llevar a Puerto Rico al socialismo médico, te recordarán, y regresarnos a la época de los CDT y de la medicina socializada y todo aquello. Bueno, ok. Pero hay una nota bien interesante, es una cita que le hacen donde dice, la lupa en la corrupción. Estamos, dice este señor Johnny Fritz Rullán Schmidt, en una auditoría colaborando con la Oficina del Contralor Electoral para lograr cerrarlo. Agregó que crearon el Super PAC por recomendación del tesorero Adrián Brito Rodríguez, y el dinero recaudado
se usó para la producción de videos educativos que pretendían visibilizar el problema de la corrupción. Ok, videos educativos para resaltar el problema de la corrupción. Ok. Entre junio del año 21 y hoy. ¿Estamos a cuántos meses? Estamos a 440 y pico días del año electoral. Qué interesante. Pero hay más. Llegaron a recaudar, según los informes de ingresos y gastos, $628,000, pero Ruyan Schmidt aclaró que gran parte de ese dinero fue un donativo en especie de Telemundo, que les ofreció espacio para anuncios educativos de 30 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que la cadena NBC, la mamá de Telemundo, la dueña de Telemundo, está repartiendo por debajo de la mesa, en especie, a diestra y siniestra, billetes a un comité de acción política para atacar la corrupción. Piénsenlo. Las grandes, o sea que Alá Akbar, Dios es grande. Todo lo que yo les he dicho a ustedes se está dando y corroborando. Las grandes empresas mediáticas en Puerto Rico tienen la mano metida en la política. Y en este caso tenemos dos interrogantes. ¿Por qué el donativo es oscuro? ¿Por qué el donativo es en especie? Número uno. Número dos. ¿Quieren ustedes que las cadenas de televisión y los canales de televisión que operan bajo una franquicia como un fideicomiso público, bajo licencia de la FCC, es decir, que tienen que servir a todos, a toda la comunidad, sufraguen campañas políticas? Y que nadie me diga que el tema de la corrupción no es un tema político, es el tema político que ha determinado todas las elecciones prácticamente durante todo este siglo. Es el botón el tema político. Hago esas preguntas. He aquí una admisión de parte, relevo de prueba, de que Telemundo contribuyó más de la mitad de los donativos a este comité de acción política para trabajar con la corrupción. Fíjense cómo salen las noticias poco a poco. Telemundo, que está reglamentada y limitada por la FCC, y en donativos a comités de acción políticos reglamentados por la Federal Elections Commission, tratándose de contratistas también del gobierno. Y ustedes dicen, ¿cómo fue? Sí, NBC da muchísimos anuncios del gobierno pagos por el gobierno federal. Y eso trae un problema posteriormente. Entonces, sacando de aquí, vamos a ver qué pasó aquí, porque es que la gente no tiene mucha memoria. Entre junio del año 21 y hoy, ¿cuáles son esos casos de corrupción? ¿Cuál es ese tema de corrupción que arropó a Puerto Rico a todo lo que da? Vamos a ver si le suenan las alarmas. Oscar Santamaría, el alcalde de Guaynabo, el alcalde de Cataño,
el alcalde de Humacao, el caso de los primos del gobernador, Wanda Vázquez, ¿verdad? Wanda Vázquez, el caso de Sixto George, el caso de Urayoan Hernández, el caso de Julia Kelleher, el caso donde Héctor O'Neill se declaró culpable, el caso de Abel Nazario, el caso de Néstor Alonso, el caso de Nelson del Valle, y a la misma vez se ventilaba, y ese mismo grupo de Fabiolito criticaba fuertemente al gobierno de Pierluisi, que iba liberando o desescalando las medidas estrictas de salud que había puesto Wanda Vázquez, y ellos lo estaban acusando de que si aquí se preferían unos sobre otros, que si había corrupción con las vacunas, que si corrupción con ¿Ustedes se acuerdan? Todas esas cosas. Y querían que se encerrara a todo el mundo de nuevo, y querían que se siguieran usando las máscaras, y encima de eso un ataque frontal a las aseguradoras. Porque si la corrupción y hay que sacar las aseguradoras, nada es casualidad. Todo está interconectado. Todo está interconectado. Por eso están los Fabiolitos ahí. Y todo eso se da en 2 años en que al menos, como mínimo, el gobierno de Puerto Rico le pagó el DMO, Discovery Puerto Rico, le pagó a la cadena Telemundo, sí, a Telemundo, por transmitir las fiestas de Año Viejo, ¿se acuerdan? En el año 22 y este año el 23, no menos de 4 o 5 millones de pesos. Eso salió en la prensa. Mientras le ponían anuncios. Eso es nada más que eso. No contemos todos los demás. Ok. ¿Y cuál es el problema aquí? La inmoralidad. Este es el mismo Telemundo que transmitió 24/7 durante 6 semanas el primer golpe de Estado que se daba en Puerto Rico en el verano del 19. Es el mismo Telemundo que prácticamente le puso una patente de corso y patentizó el nombre del perreo intenso. El mismo Telemundo que decía todos los días en sus noticiarios que la corrupción política había llevado al gobierno de Rosselló y que si aquello del chat era corrupto y todo aquello, todos los días. El mismo Telemundo que tiene a Agapito. No, mira. Es el mismo Telemundo que lleva una línea editorial a lo cual tiene perfecto derecho, totalmente hostil contra la estadidad y contra el PNP. No se da por casualidad. Lo que pasa es que una cosa es tener una línea editorial que está dentro de los parámetros de lo que es el derecho de expresión y los derechos constitucionales, y otra cosa es dar donativos políticos. Yo lo planteo ahí, yo se los dejo a ustedes ahí. Eso es lo que hay. Esto confirma lo que escribí en mis libros La dictadura de la prensa, tirando al medio, de que en Puerto Rico todos los canales de televisión y la vasta mayoría de los medios son jugadores y apostadores políticos y timonean la opinión pública. Ya está. Admisión de parte, relevo de prueba. Pero no es el único. Ustedes recordarán que hace unas décadas atrás discutíamos cómo el Nuevo Día le pasaba payola a Jorge de Castro Font. ¿Ustedes recuerdan aquello? Y entonces esos mismos medios tienen la osadía de criticar la inmoralidad
y la indecencia de los partidos políticos. ¿Con qué fuerza moral puede Telemundo o Cancela o lo que sea venir a decir y a criticar la corrupción y el tráfico de influencia y el payoleo y la de esos, si son los primeros que dan donativos en especie a comités de acción política para un tema candente político, que obviamente a quien es barata es al PNP que está en el gobierno, porque aquí ustedes saben que están los escándalos de corrupción del Partido Popular, los pasan así, los matan a última página. Yo no me chupo el dedo, yo estoy demasiado de viejo para chuparme el dedo. Y sin entrar en el tema de la legalidad o la ilegalidad, lo cual no estamos diciendo, estamos hablando que aquí una televisora con licencia federal para operar como un fideicomiso de comunicaciones hace donativos políticos a un comité de acción política y los pone en especie. Y eso influencia elecciones. Y eso afecta a un partido y beneficia a otros. Y eso es el primer tema que tenemos para el día de hoy. Porque yo quisiera que la prensa en Puerto Rico, la prensa, las instituciones de prensa, fueran en lo más posible justas, equitativas y que no se metieran en política. Que reporten la política, por supuesto, que reporten a todos los lados, que tengan sus distintos personas que opinen, eso es perfecto. Pero el medio como tal, y si usted brega en el monopolio que hay en Puerto Rico, porque es un oligopolio, todos tienen la misma línea editorial, todos tienen hostilidad a la estadidad, pero nuevamente una cosa es la línea editorial y otra cosa es donativos políticos. Porque hay una serie de cosas después que se requieren en campaña, que se requieren como contratistas gubernamentales federales. Hay una serie de cosas que no vienen al caso ahora, pero que son importantes. ¿Se fijan por qué cubrimos aquí noticias que otros pasan desapercibidos, que no los tocan? Porque no les conviene o no se atreven. Yo no tengo, como les digo, miedo. Sencillamente reseño lo que dice hoy el periódico. Con mucha pena, se los digo. Y a los medios, los empresarios, lo tienen todo mal. La historia del empresariado dando billetes en Puerto Rico es una historia de corrupción. No solamente a los partidos políticos mayores y menores, sino lo que fue el Club de los 600 que mantuvo el Partido Popular, los industriales, después la Puerto Rico USA Foundation. No. Yo se lo dije a Manuel Reyes y a Mida, no se metan en eso. El que se mete con puercos amanece embarrado. El problema no está ahí. Si ustedes quieren de verdad alterar el curso de lo que es la narrativa en Puerto Rico, ustedes tienen el poder sin gastar a un chavo más. Ustedes tienen millones en publicidad y esos mismos medios que postulan las causas populistas, que postulan la guerra contra las privatizaciones, que postulan la guerra contra las aseguradoras, la guerra contra todo lo que es privado en Puerto Rico, ustedes los mantienen con su dinero. Por ahí es que empieza la cosa. No es comprando políticos. Primero, porque en Puerto Rico nunca van a encontrar un político populista. Y en segundo lugar, porque no es ahí. El problema no está en la legislatura. La legislatura responde populistamente para complacer porque los medios lo espolean. Y los medios son ustedes los que tienen el poder sobre el medio, porque ustedes son los que pagan el billete de las pautas. Esa es la realidad. Meterse en el estiercolero de apoyar políticos de distintos partidos es una paja mental totalmente inútil y un derroche de dinero. Primero porque van a tener
unos en Dignidad, otros en el Partido Popular, otros en el PNP, y no los van a poder controlar. El problema no está ahí. El problema está en que la narrativa en Puerto Rico, lo que se debate en Puerto Rico es los temas de los independentistas, de los socialistas, de los antilibre empresa. Y mientras esa sea, y eso tienen poder, son una minoría, pero controlan lo que es los canales de comunicación de los medios. Y mientras continúe eso, año tras año, década tras década, generación tras generación, va a tener lo que tiene un país degenerado, sin valores, devaluado, que nadie apuesta al país, y encima de eso, donde la prensa, donde lo que es la empresa privada es una mala palabra, y donde los ven a ustedes con sospecha. Los políticos se van a vender como son. La política es un prostíbulo. Ese no es el problema. El problema está nuevamente en la narrativa, en lo que es la divulgación, en las cajas de resonancia que dan eso. Esa es mi humilde opinión. Como siempre, increíble pero cierto, los dos comités de acción política más grandes que hay en Puerto Rico no son de ideales ni de partidos, sino son comités de acción política privados, pero metidos en la política hasta el eje. Con eso hacemos la pausa y venimos a trabajar el tema de lo que está pasando en el Partido Popular. Ustedes lo escucharon, la pelea entre Taxito y Agapito. Estamos hablando del exgobernador más reciente que tuvo el Partido Popular, miembro de la Junta de Gobierno y el speaker de la Cámara del Partido Popular ahora mismo, uno de los líderes de la conferencia legislativa, junto con el presidente del partido. Todo esto viene a cuento porque Metro hoy publica una entrevista donde Tatito dice que Jesús Manuel Ortiz dio un autogolpe que él no entiende, porque él no está compitiendo ni para la presidencia ni para la gobernación, por lo tanto no constituye un peligro para Jesús Manuel Ortiz, que esta guerra que declararon sobre algo que había acordado el partido de antemano junto con el PNP es incomprensible. Por lo tanto, Jesús Manuel Ortiz se dio un autogolpe. Dice, yo voy para Dorado, él va para la gobernación. Yo no entiendo esto. Y ahí dice, el problema son los asesores. Es una falacia, siempre echan la culpa a los asesores. No. Porque Alejandro García Padilla es inmaduro y mediocre y le hizo mucho daño al Partido Popular, ya que trajo promesa. Destruyó el autogobierno con promesa. Y dice, Alejandro y Toñito metieron a Jesús Manuel en un ataúd político. Y dice que Toñito está inhabilitado para el cargo y no apoya a ninguno de los candidatos, es decir, no apoya ni a Comogosa, ni apoya a Altieri, ni apoya a Javi Villalba, ni a Jesús Manuel, ni a ninguno. Dice, alguien va a venir de afuera. Velen, hay un dark horse, ya nos dijeron por ahí. ¿Ok? Y eso fue, ¿para qué fue eso? Y ha mentado todos los santos Agapito, y esta mañana, que está activo en la política y está obviamente, es el manejador de Jesús Manuel Ortiz, lo llamó pobre diablo. Diablo, man. Señoras y señores, esto es una pelea de lo que fue la generación que dominó y que ha dominado entre los mismos, porque Agapito estuvo con él
estuvo con Tatito y Tatito con Agapito y todo eso. O sea, esto es una pelea a muerte. Esto es una pelea a muerte política. ¿Qué fue lo que pidió Agapito? Le pidió a los electores populares de Dorado que ajusticien en las urnas a Taxito. Yo le voy a decir una cosa, esto es una queja entre independentistas. Alejandro es independentista, Taxito es independentista, está en récord en el año 21 pidiendo la República Asociada, es así. Zaragoza es independentista, Altieri es independentista, que se están peleando lo que queda del hueso de la pava, porque ya la carne se la llevó Victoria Ciudadana y el PIB. Y esto es a liquidar. Y eso me trae a otro de los temas que hay hoy. Y es el tema de pelota dura. Hicieron, por supuesto, hicieron un alboroto porque Carlos Díaz, el ex senador del Partido Popular, se desafilió. Las noticias no cambian. Ferdinand, esa noticia es fiambre. Tiene 18 años de vieja. Carlos Díaz se desafilió del PNP con los Pava Clintons. ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas del video 69 que le sacaron? Yo me acuerdo. Sí. Se desafilió. Y se desafilió con él McClintons, que regresó. Parga, que anda por ahí de experto del Nuevo Día. De Castrofont. De Castrofont era el que corría el Senado, no era McClinton. Y eso eran los años en que el Nuevo Día le pasaba pasta a De Castrofont. ¿Se acuerdan? Sí, yo me acuerdo. Y después trató de volver y el tribunal dijo, usted puede venir, cómo no, lo estamos recompensando, usted puede coger bajo la palma después de ser Pava Clinton. ¿Y qué pasó? Se lo llevaron los federales. Y Migdalia Padilla también se desafilió y tan pronto vio cómo iba la cosa, buscó la protección del tribu y ya está, y regresó. ¿Cuál es la moraleja? Que como las golondrinas van y vienen. De hecho, son transfugas, son gente que dejan un partido y se van a otro o se van a Jalengo, lo que sea. Eso no le debe extrañar a nadie. Primero, después que se fue Carlos Díaz, es un cero a la izquierda. No ha sido político, no brega, él no tiene ninguna influencia, no tiene... Esto es como si cogieran al barbero del pueblo y dijeron, pues, se cambió de Popular a PNP o se cambió de PNP a Popular. So what? So what? Pero vamos a hacer un poco de memoria. El Partido Popular y el PNP son partidos creados por transfugas. El Partido Popular lo hace Muñoz y ¿era qué? Del Partido Liberal. Y el Partido Nuevo Progresista lo hace Ferré, transfuga del Partido Republicano. No hay nada nuevo. Van y vienen, algunos se creen, otros salen, pero quieren hacer memoria. Vamos a ir. Luisa Ferré, transfuga, republicano a progresista. Carlos Romero Barceló, transfuga 2 veces, del Partido Republicano a progresista y posteriormente de republicano a demócrata. Justo Méndez, transfuga de republicano a PNP a Popular y salió electo senador por el Partido Popular. Bobby Resach Benítez, transfuga popular de los de la República Asociada a PNP y presidió el Senado. Hernán Padilla, transfuga republicano
a Progresista, después hizo Renovación y volvió de nuevo al PNP. Pedro Rosselló se desafilió del PNP cuando votaron a su hijo, cuando sacaron a su hijo. Se les olvida, transfuga. Y eso quiere decir que han dejado los PNP de querer al mejor gobernador que ha tenido Puerto Rico desde Muñoz. No. Garriga Picó y Ríos Mauri eran independentistas y entraron al PNP. Luis Dávila Colón era PNP y dejó el PNP. Es decir, el movimiento estadista es un movimiento de transfuga y de un tráfico de ambas direcciones, de toda la vida. Y los populares, venga acá, y Victoria Ciudadana, aparte de la línea dura marxista, está hecha por transfugas populares. Néstor Duprey, Manuel Natal, Carmen Yulín si entra, Lúgaro, que por cierto ahora está haciendo, la tienen ahí que haciendo El Tiempo en el Canal 2, sabrá Dios. ¿Ah? Todo eso, transfuga. Si vamos a ver el único linaje puro en Puerto Rico, la única casta pura, son los independentistas. El PIB, esos vienen de la época de el 46, que Gilberto Concepción de Gracia lo crea, y esos no viraron, esos no se fueron con Muñoz en el 50. Esos tuvieron que chuparse la primera mordaza. Cuando ser independentista no era sexy, cuando era peligroso ser independentista. Ahora ser estadista es lo que es peligroso. Pero es así. De manera que si se va o no viene o todo lo que da, so what? Están llorando a moco tendido en el PNP porque se fue Carlos Díaz. Hello, Carlos Díaz no es player en el PNP desde hace más de 2 décadas. Más peligro la primaria en ese contexto, que se están diciendo hasta perro muerto. Más peligro para el Partido Popular es lo que está pasando entre ellos mismos. La diabolización. Un pobre diablo. Diablo, man. Eso es heavy duty. Pero que sea transfuga o no, hay que tener memoria. Yo lo que pasa es que soy bien jodón con eso. Yo se lo digo a ustedes. Yo me acuerdo, prendo el de eso, ¡pap! Lo único que no me acordaba era si Díaz había sido totalmente uno de los Pava Clinton originales, y lo es. Yo me acordaba del video 69 y todo eso. Para eso tanto esos documentos. Míralo. Ustedes lo están viendo ahí. Ven todos esos documentos ahí. Todos esos libracos. Todo eso es la historia de Puerto Rico de los últimos 30 años. Están puestos ahí. Así que chequeé con mis fuentes, con mis amigos, ¿verdad? Que tienen poco de memoria más joven que la mía, y está ahí. Así que no es mucho de noticia. Carlos Díaz, que le vaya bien, y que les recomiendo lo que les recomiendo a todo el mundo: la política no deja nada. Ya está. Nos dice la prensa, suben a 15 los feminicidios. Mire, la muerte de un ser humano, sea hombre o mujer, es una tragedia. No debe ocurrir nunca. Los seres humanos no estamos hechos para matarnos unos a otros como los animales. Y este fin de semana, 4 mujeres o 5 mujeres murieron. No todos fueron feminicidios. Pero hay 15 feminicidios. ¿Saben cuántos hombrecidios hay en Puerto Rico al día de hoy? 301. 301 contra 15. Eso quiere decir que por cada mujer que un hombre mata, por razones pasionales o por lo que sea, o odio, hay 21 hombres. Por eso yo hablo de los hombrecidios también, porque para mí, en mi libro periodístico, toda vida es valiosa y toda vida tiene el mismo valor, sea mujer o hombre. En el caso de los hombres se matan en los puntos de droga, en la vasta mayoría. Es así. No deja de ser un crimen de odio, no deja de ser
un crimen terrible. Pero les doy esa. Yo no compro la propaganda de la prensa ni todos los días, ni empiezo a hablar como el papagayo en ese jargón. De hecho, la prensa en el idioma español tiene 95,000 palabras. 95,000. El coreano tiene millones de palabras. El inglés tiene 171,000 palabras. Esto es diccionario de Oxford, diccionario de la Real Academia Española. Y el periodismo lo que tiene es una cartilla fonética de palabras. Son las mismas palabras. Asoma, admite, confiesa, defiende, expertos, nacional, diáspora, crisis, bandera, monoestrellada, el archipiélago. Es lo mismo. Yo no soy prisionero de esas palabrillas de propaganda de la prensa puertorriqueña. Me gusta utilizar mucho más el lenguaje. También, otra de las notas de hoy, increíble, la Unión Independiente Auténtica está enfogonada con la Junta de Control Fiscal, con nuestra dictadura, sí, traída cortesía de la quiebra, ¿verdad? Y entonces es potrica porque si no les deja aumentar lo que ellos quieren y todo eso. ¿Y a dónde van a protestar? Un paro de 24 horas contra los abonados de acueducto. ¿Vieron? Eso no se lo va a decir la prensa. La prensa no le va a decir a ustedes que las uniones los clavan a ustedes porque no se atreven, ¿verdad? Ir a protestar a donde tienen que protestar. No, la protesta tiene que ser en acueducto. Eso es todos los días. ¿Por qué? Porque la prensa es parte de propagandera. La corrupción de la prensa puertorriqueña que se convirtió en un fotuto. El fotuto mayor que tiene Puerto Rico es la prensa puertorriqueña al servicio del populismo, la independencia y el socialismo. Eso es así. Después se enfogonan si uno se los dice. No, nosotros fotutos, no. Ustedes son los fotutos. Ustedes son los fotuteros. Y Dios libre que usted le caiga encima con un argumento o con un dato porque seguida le dicen cuánta mala palabra hay en el argot. Se la vi. O como decía aquel gran filósofo, such is life. Con eso terminamos el análisis de las noticias de hoy. Esperamos que sea ameno, que haya sido entretenido, informativo, y esté usted de acuerdo o en desacuerdo, páselo para adelante, dele forward y recomiéndelo. Regresamos con nuestro panel. Vamos a empezar, Tony, con esa guerra de Tatito y Alejandro, a nivel de diabolización, de pobre diablo. El otro le ha dicho a Alejandro que es incompetente, mediocre, inmaduro. ¿A dónde va a llegar eso? Ernesto, es que diga Ernesto. Vas a entender Luis, por qué te diga Ernesto. Saludos Luis y saludos Fernando y Javier que viene por ahí. Déjame tomarte 10 segundos porque hay una persona que te escucha todos los días. En mi opinión es el mejor narrador que Dios ha dado a Puerto Rico, está vivo, que se llama Ernestito Díaz González, Luis. ¡Ave María! Qué gusto. Nos está escuchando. Qué gusto. Nos está escuchando. Me crié con él y con Rivera Morales narrando baloncesto. Me dice que me dio que te dijera agua para los gallos. Pues saludos a Ernesto, sabe que se le aprecia. Oye, muchas frases que le tumbé a Ernestito. Mira, ahora yendo al tema, mira, yo quiero incluir a los dos partidos políticos. Tal parece que los partidos, los líderes, se sientan por la noche y dicen, caramba, si mañana hay una peleita en el PPD, nosotros vamos a pelear también. Porque tenemos que mantener la peleita en los dos partidos políticos. Ya Jennifer hizo sus expresiones el fin de semana, una directa, indirecta a Pedro Pierluisi. Entonces, pues, hoy le tocó a Tatito, le insultó a García Padilla, García Padilla le tiró para atrás y ya pidió un voto en contra de Tatito en la primaria. Así que esto va a seguir, pero el pueblo, Luis, los electores, tanto del PNP como del PPD,
pensamos, caramba, nos merecemos esto. Esto es lo que el liderato tanto del PNP como del PPD le ofrecen a los electores. Y yo, aunque ya yo tiré la toalla, el PNP va a tener la peor primaria de su historia, porque es una primaria atípica, es una primaria donde tienes a una comisionada residente con mucho arraigo con el PNP, tirándole duro a su gobierno, pero ella va a decir que como ella no es parte del Ejecutivo, esa responsabilidad es del gobernador. O sea, alejándose de su gobierno, alejándose de su partido en términos primaristas, desde una primaria. Después, cuando termine la primaria, yo apoyo a Pedro Pierluisi. No tengo nada malo contra Jennifer, creo que la primaria es a destiempo, porque nos estamos arriesgando a muchas cosas, pero ya, como dijo Julio César, la suerte está echada, va a haber una primaria. Pero lo del PPD es una guerra bien baja, porque es unos insultos. Fíjate que la disputa Jennifer Pierluisi es una disputa de gobierno, es una disputa de visión, de cómo se debe enfrentar uno a Luma. Es de altura, pero lo que yo estoy viendo en el PPD, esto es de abajo. Uno le dice bruto al otro, el otro le contesta. Entonces tú tienes que ver el pueblo, que hay una lucha en el PNP, pero es una lucha de ideas, de cómo se implementa un gobierno, versus el PPD, que es un tiroteo a tiro limpio de arma blanca para tratar de sobrevivir en un partido que está extinto, está en peligro de extinción, perdóname, porque es un partido que no ha podido salirse de el marco del coloniaje y no se sabe para dónde van. Esa es la diferencia entre la guerra del PNP y la guerra del PPD. Sí, bueno, hay varias cosas aquí que tengo que, buscando aquí el historial del año 21, algo interesante, esto del vocero digital, el 18 de agosto del año 21. Fabiola Cruz, que trabajaba entonces en salud y que es parte de Somos Más, exigía acción y que se restituyera el rastreo municipal, y lidera un comité de acción política con Johnny Ruyan Jr., Somos Más. Presentaron 4 proyectos contra la corrupción del gobierno. Uno de los proyectos prohibiría los donativos en especie y en cash, y lo otro, promovieron la inscripción para sacar del poder al PNP. Esto es importante porque esto nos da el historial de cómo Telemundo ha ayudado a un grupo político que estaba promoviendo la inscripción para sacar al PNP del poder utilizando la corrupción. Agosto 18 del 21, el vocero digital. Búsquenlo, que está ahí. Fernando, adelante con el tema. Bueno, del Luis, Partido Popular. Buenas tardes. Voy a coger unos segundos de privilegio personal. Me acuerdo que al final del programa, la semana pasada, tú dijiste que el mejor analista de política era mi papá. Sí. Mientras te tenía en la silla dental, pero a diferencia tuya, tú no podías apagar a papi si estabas en desacuerdo con él. Estás bien chavado. Papá, yo tenía la boca abierta, pero no podía la lengua amarrar. Así que definitivamente tenía que ser bueno si le tiraste elogio, siendo una audiencia tan cautiva por tantos años. Pero me quedé pensando en eso después del programa. Nada, un saludo bien grande, Luis, a ti, a todos los radioescuchas, a los colegas aquí en la cabina. Quería comentar algo del tema del tiroteo del PP antes de pivotear al tema de los PACs y lo que salió de Telemundo. Mira, yo veo esto, o veo que hay como un hilo conductor desde el problema que hubo hace semana y media, 2 semanas atrás dentro del partido. O sea, la lucha que hubo entre el presidente del partido y Tatito y lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque ya habían unas fuerzas alineadas que estaban peleando por influencia de qué se va a hacer con el tema del código electoral. Y eso volvió a sacar la cabeza este fin de semana cuando Tatito, que es una persona de carácter fuerte, de un estilo de política de pelotadura, confronta a García Padilla, quien todos sabemos que está detrás de Jesús Manuel Ortiz, ¿verdad? Sí. O sea, de Jesús Manuel Ortiz,
figura que ahora mismo, pues, hasta los otros días que habían hecho las paces, yo dije que eso no iba a pasar y precisamente la semana que pasó me dio la razón. Y esta clase de luchas vamos a seguir viéndolas dentro del Partido Popular Democrático de aquí a cara de las elecciones, y se va a poner peor ya que estamos en época de primaria. Sobre lo de Telemundo, fíjate, acuérdate una cosa, Luis, es importante destapar quién da donativos in kind, que eso es algo que podría tener un valor monetario, pero la persona que te lo dona no te lo dona en dinero. Por ejemplo, lo que pasó de que Telemundo donó un espacio en aire para la publicación de unos videos educativos, etcétera. Y es importante destapar quién pone y quién provee esos espacios para tú ver cuáles son las agendas de estos grupos. O sea, para que la gente pues pueda analizar el mensaje que reciben de ese grupo de una forma efectiva y poder discriminar entre personas que están tratando de cogerlo de zángano o personas que genuinamente están luchando por cosas con las que estamos alineados o no. Y en este caso, el tema de Telemundo no es ilegal, o sea, quería decir eso, que es importante resaltarlo, pero no es para nada ilegal el que una empresa multinacional como NBC invierta dinero en un PAC. Eso pasa todos los días en Estados Unidos. Lo que pasa es que, pues en Puerto Rico, que sean contratistas federales. Son contratistas federales y reciben anuncios pagos de seguro social o anuncios del gobierno federal, entonces tienen un problema. Ya ahí se están metiendo en aguas tenebrosas, eso iba. Pero, o sea, quiero dejar bien claro que de Citizens United para acá, que es un caso que resolvió la Corte Suprema de los Estados Unidos, se permite que las corporaciones donen a causas políticas y por extensión también que donen a comités de acción política para defender sus intereses, sea cual sea. Pero sí, o sea, ya cuando se empiezan a dar estos conflictos, pues ahí hay que tener mucho cuidado y ojo con estas personas. Javier, estoy por aquí. Adelante, el tema del Partido Popular. Saludos, Luis, aquí a Tony, a Fernan y a todo el público que nos está escuchando. Pues mira, Luis, yo creo que ya está más que claro que aunque no estamos en año electoral, sí comenzó el periodo de primaria ya para básicamente todos los partidos políticos que militan en Puerto Rico. Ciertamente lo estamos viendo y lo vimos la semana pasada con la guerra fría entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, y estamos viendo esta semana entonces en el Partido Popular ya unos ataques más frontales, o sea, porque que Tatito Hernández salga en una con Metro, ¿verdad?, en una entrevista y critique directamente a Alejandro García Padilla, a Gerardo Toñito Cruz, que es el secretario ahora del partido bajo la presidencia de Jesús Manuel Ortiz, te deja saber que ya básicamente se quitaron se pusieron los guantes y están ahora, por lo menos Tatito Hernández, enviando unos ataques a sectores del partido que él sabe que no lo van a apoyar a él en su primaria contra el incumbente alcalde de Dorado, Carlitos López. Y eso es, básicamente eso es lo que estás viendo. Y por otro lado estás viendo un ex gobernador, Alejandro García Padilla, que viene y cuando Metro le hace el seguimiento a Alejandro sobre lo que dijo Tatito, y dice que Tatito es un pobre diablo. Cuando tú te refieres a alguien como un pobre diablo, básicamente te estás refiriendo como una persona que no tiene ningún valor en la sociedad, que no aporta nada, que al final del día pues tiene una vida que en realidad no es lo que pensaba que iba a tener, etcétera. O sea, es un término bien derogativo. Y tienes a un expresidente del Partido Popular diciendo eso sobre el actual presidente de la Cámara de Representantes. O sea, que se refieran al presidente de la Cámara de Representantes como un pobre diablo, pues ciertamente es un ataque ¿verdad?, frontal a Tatito Hernández de parte de García Padilla, que todo el mundo sabe
que es uno de los que está detrás de Jesús Manuel, porque Jesús Manuel trabajó con él como su secretario de Asuntos Públicos en Fortaleza, él siempre lo ha apoyado, y obviamente todo el que sigue la política sabe que García Padilla es uno de los asesores más cercanos de Jesús Manuel en términos políticos. Mira, Luis, esto yo no lo entiendo porque Jennifer González y Pierluisi van a competir por el mismo puesto. Jennifer reta a Pedro a la gobernación y a la presidenta del partido. Entonces uno puede entender los ataques, las indirectas, las insinuaciones, porque van a competir. Pero Tatito y Jesús Manuel no van a competir. Tatito va para Dorado. Jesús Manuel va a tratar de llegar a la gobernación. Sucio difícil. Yo lo veo tan y tan lejano que pues, pero el hombre vive muchas veces, la imaginación no tiene barrera. El mismo Tatito piensa que Jesús Manuel no va a llegar a la gobernación, porque en la misma entrevista le preguntan sobre la gobernación y dice, de los que están ahora yo no veo a ninguno, quizás viene uno de afuera, de la empresa privada. Si Alela no se entiende en este momento, porque es una mogolla, porque es un estatus colonial, porque ya dejó de ser una alternativa descolonizante para Puerto Rico, nunca lo fue, pero fue el engaño de Luis Muñoz Marín, que Dios lo tenga en la gloria o en algún otro lugar del cielo, que se encargó de engañar a los puertorriqueños, y como tenía tanto dominio, tanto poder, tanta inteligencia, pues prevaleció. Pero esta lucha en el PPD son personas que no compiten entre ellos, y lo que se están haciendo es destruyendo. Alejandro le tira a Tatito porque apoya a Carlos López porque apoya a Jesús Manuel. Pero ¿qué le importa a Alejandro García Padilla si debe apoyar al que gane la primaria? Entonces Tatito le tira a Jesús Manuel, pero Jesús Manuel lo que aspira es a otro puesto. Así que uno no entiende esta batalla, que es una batalla pequeña, que es una guerra chiquita entre personas. Mira, como no me dejaste jugar baloncesto, pues yo me llevo ahora a la cancha, y lo que hago es que por la noche, cuando esté la cancha seca, le tiro agua para que amanezca mojada y tú no puedas jugar. Y ese es el Partido Popular Democrático. Aquí también hay un toque, Fernando. Casi no se oye acá. El rol, hay un toque, Fernando, Okay, sí, ya. que es el rol de lo que debe ser un ex gobernador, que ya cosa pasan a la historia y pertenecen a todo Puerto Rico. Yo no veo a Pedro Rosselló, yo no veo a Sila María Calderón, no veo a Luis Fortuño, el propio Ricardo Rosselló, metidos todo el tiempo opinando sobre los asuntos más ínfimos políticos, tratando, ¿verdad?, de estar influenciando los congresos directivos de sus partidos. Y si bien es cierto, todos tienen derecho a participar y derecho a opinar, aquí hay algo que denigra el puesto cuando tú te pones de tú a tú y como chupeta porque tienes intereses, sí, pero tienes intereses. No solo es que tengas intereses, es que pues de qué vive la figura de Alejandro García Padilla, en parte de estar en programas de comentarista. Y al tú ser comentarista y a la misma vez estar bien envuelto en el día a día del quehacer político de un partido, le vas a pisar los callos a alguien y te van a atacar. Y García Padilla evidentemente perdió la tabla. O sea, y entonces, en parte, esto pasó tan próximo a la garata que tuvimos hace 2 o 3 semanas, porque un grupo de representantes rompió filas con el presidente del partido y se fueron con Tatito para el tema de la reforma electoral. Y pues, o sea, todavía los ánimos están caldeados, y yo puedo entender cómo, pero pues ese es el riesgo de que una figura como la de él continúe en el ojo público todos los días. Le va a pisar el callo a alguien, lo van a atacar, y ahí pues el hombre perdió la chaveta y le falta el respeto a Tatito. Yo aquí tengo, pues estoy jugando con una hipótesis medio interesante. Tatito representa un ala del partido que no coquetea tanto con la idea de la independencia, le gusta más el status quo, le gusta mantener alguna especie de relación con los Estados Unidos, y él está corriendo para alcalde de uno de los pueblos
con la población, yo creo que más grande de todo Puerto Rico, que tiene un incentivo para que el status quo colonial se mantenga. De lo contrario, los decretos bajo las leyes 2022, ahora 60, pasan a significar nada. Si Puerto Rico ingresa de lleno al sistema contributivo de los Estados Unidos, y ¿para dónde es que está yendo él? Está yendo a correr para alcalde en un sitio donde vive mucha gente que tiene bolsillos bien profundos y que pueden invertir en cosas como Super PACs, de hecho, para que a Puerto Rico no llegue la estadidad o que pase cualquier otra cosa que no sea que llegue la estadidad. Así que yo veo también que hay como una fisura ideológica desde el punto de vista del estatus, a pesar de que ahora mismo en el PPD no hay una idea clara de cuál es el ideal de estatus que está adelantando. Tienen como 4 o 5 versiones de lo que están empujando, pero que desde esa perspectiva me hace sentido de que ya Tatito está empezando a jugar pelota dura con todas las personas que proponen temas como la república asociada, la independencia y también hasta la estadidad. No sé, yo aquí jugando, pensando como los locos. Sí, Avi. Como los populares. No lo dije yo, que conste. Mira, pero inclusive eso entre el grupo de Tatito y el grupo de Jesús Manuel, eso viene desde el principio del cuatrienio. Sí, O sea, cuando ellos estaban luchándose quién iba a ser el presidente de la Cámara, y tenían 2 grupos que no recuerdo los nombres que les tenían, pero les tenían hasta unos nombres y todo, que si Fuerza Nueva, qué sé yo, que algo así. Y eso, esas rencillas vienen desde allá. Recrudecen hace 2 semanas, la semana antes de la convención del PNP. Luego parecía que estaba todo bien y que habían llegado a un acuerdo, pero como dijo Tony en su primera intervención, no pueden ver que en el otro partido de mayoría, o sea, el PNP, están las cosas también que están tirándose en los medios o tirando indirectas unos al otro. Tiene que entonces el Partido Popular regresar a buscar el protagonismo y que se vuelva a discutir entonces las peleas internas entre ellos. O sea que tenemos 2 partidos que están ciertamente, como dije ahorita, las primarias empezaron, ya están en modo de primaria. Y eso es lo que estamos viendo. Fíjate, Sí, este gobierno, ahorita, Luis, tiene tanta cosa que decirle al país de los asuntos que se están haciendo, porque lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. Pedro Pierluisi, en los positivos y en los negativos, ha tenido más positivos que negativos. No se han explicado correctamente. Él no ha podido. Cuando Fortuño fue gobernador, nunca pudo salirse que votaron 40,000 empleados. Y yo estaba adentro y eso era un disparate y no lo pudieron nunca explicar. A mí no me correspondía explicarlo porque yo estaba en justicia y habían otras personas que tenían que explicarlo, pues no lo hacían. Y estas cosas que el gobernador está haciendo, que es para el beneficio del país, yo puedo entender que la oposición política las cuestione, porque son las voces que siempre critican todo, pero ahora se suma la vicepresidenta del partido, comisionada residente, y eso le da más credibilidad a los ataques, porque no son ataques de la oposición. No es lo mismo que Tatito, Jesús Manuel ataque la obra de gobierno de Pierluisi, a que el ataque a Jennifer González. Eso le pone mucha credibilidad. Por más que pueda uno decir, es que lo hace porque aspira a una primaria. Por eso es que esta primaria es tan atípica, que es muy difícil de manejar, porque los ataques de Jennifer González son más creíbles por el pueblo que los de Tatito, que los de Jesús Manuel, que los de Connie Varela, que los de José Luis Dalmao, porque vienen de adentro. ¿Cómo se van a manejar? Hasta ahora el gobernador lo está tratando de hacer, es muy difícil. Va a tener que decidir, o lo hace con una ultraofensiva demoledora, o lo hace light, pero yo creo que van a tener que decidir eso, y después algunas personas nos tenemos que encargar de recoger los muertos y los heridos y tratar de los heridos, pues rehabilitarlos.
Ya que estamos en eso de política, cuando regresemos vamos a hablar un poco entonces de esta desafiliación de Carlos Díaz y vamos a hablar de los comités de acción política y la historia que sale del Nuevo Día. El de los super PACs, el PAC de los empresarios de 1.3 millones de dólares, Democracia es Prosperidad, de Mida y Manuel Reyes y otros, y vamos a hablar también de la la desafiliación de Carlos Díaz como una gran cosa, como una gran pérdida para el PNP y lo que existe. Empezamos con al revés, con Javier. Anda, Javi. Mira, en cuanto a la desafiliación de Carlos Díaz, que me disculpe Carlos Díaz, no lo conozco, sé que fue senador por el PNP, pero la realidad es que en términos de impacto a lo que será la primaria, las elecciones en el 2024, pues en realidad no le veo mucho o ninguno. Me parece a mí que ya no tenía mucho arraigo dentro del PNP, considerando que corrió para diferentes puestos en primarias en las últimas primarias y no fue favorecido. Así que yo creo que no habíamos hablado de él en mucho tiempo. Me parece que más allá de que quizás hay rumores de que se puede... no lo conoce. Sí, mi generación no lo conoce y en realidad tampoco es que tuvo una gran influencia en el momento que estuvo, ¿no? Sabemos el escándalo del video 59, Luis, no es 69, el video 59. Pero como era pornográfico, yo lo puse al 69. Lo aclaró Edmundo esta mañana a los amigos Ramón Rosario y la cancioncita, una canción que ilustra la salida de Carlos Díaz. Óyete esto, Luis, esta canción. Así bien visto es. No hay pana. Pero, o sea, Carlos Díaz se fue con los Panchos en el 2008. Estamos hablando de 2 décadas que la gente no sabe quién es Carlos Díaz ni nada de eso. Pero de nuevo, en un partido de transfugas, pues obviamente uno más, uno menos, no le va, una jaya más, una menos, no va a ser al tigre menos tigre, ¿no? Sí, hay un rumor de que quizás él es para ingresar a las filas de Proyecto Dignidad. Bueno, al final del día no es un nombre tan relevante como para que haga un impacto fuerte que sea, si esa es la razón, ¿no? Así que pues no creo que haya mucha preocupación dentro del PNP con esto. Rapidito. Mira, lo de Carlos Díaz, yo tuve la investigación cuando me encomendó la delegación del PNP a mí y a Yogi Sánchez Acosta, los auténticos, y después conocía mejor a Carlos Díaz y me llamaba y pues unos buenos diálogos, pero yo le pregunto a Carlos, en este momento decir públicamente me desafilio del PNP, mucha gente no conoce quién era Carlos Díaz. Zambrana no sabe quién es Carlos Díaz, a lo mejor de referencia. O sea que uno lo ve esto como una manera de, como no estaba en el spot, hago este planteamiento y estoy en el spot. Entonces abona, Carlos es estadista, yo lo sé, pero esto abona a que el movimiento estadista mejore. Esa es la pregunta que yo le hago. ¿Qué se gana? Se pierde más de lo que se gana, pero cada cual asume su responsabilidad. Por eso que puse la canción de Thalía, ¿a quién le importa? Bueno. Vamos para los super PACs. Zambrana, ahorita tú empezaste el tema. La historia de los empresarios dando donativos políticos es una historia de corrupción. Esa es la historia de los empresarios individualmente comprando influencia con los partidos mayores. Es la historia del Club de los 600 que mantuvo el Partido Popular. Es la historia de la creación de una oligarquía colonial que no permite los cambios en Puerto Rico. Y es la historia del Puerto Rico USA Foundation, que se dedicó a espotricar contra la estadidad en los 90 y enos aquí 30 años después o 40 años después sufriendo los estragos
de esa corrupción empresarial. Yo puedo entender que hay un problema serio de populismo y de causas antisector privado, pero ellos tienen la llave, ellos son los que mantienen los medios, no es al revés. No sé, ¿cómo tú lo ves? Sí, Luis, pero, o sea, no... Dale el botón. Sí, estoy con el micrófono abierto. ¿Me oye? Sí, ahora sí. Ok, está bien. Pero no lo veo como tú lo expusiste en la primera hora del programa, de que para qué te vas a meter en el toma y dame del ruedo político a través de un super PAC si tú tienes control de qué es lo que se gasta en publicidad en diferentes medios, etcétera. O sea, yo entiendo que es importante también que el sector privado se haga sentir, y eso es algo que hemos hablado en el programa en diferentes ocasiones, particularmente cuando salen noticias de medidas aprobadas por la legislatura que son de corte populista, antisector privado, que nada favorecen o ayudan al desarrollo económico de Puerto Rico. Y fíjate que yo veo con buenos ojos de que estas empresas se organicen e inviertan en publicidad dirigida a apoyar un candidato que adelante ese tipo de causas como una especie de contrapeso a las décadas y décadas de político tras político que llega, o sea, que promete y promete hacer maravillas con Puerto Rico, con qué dinero no sabemos, y muchas veces son maravillas que no facilitan ni promueven el crecimiento económico. Así que yo entiendo que es bueno. Ahora, hay un riesgo. O sea, si se entiende que están haciéndole política a un lado de la ecuación meramente porque ese lado de la ecuación está favoreciendo el libre mercado, la gente los va a empezar a tratar como si fuesen un brazo, por ejemplo, externo del PNP o del PPD o lo que sea, y podrían quedar desprestigiados. O sea que es un balance bien delicado que estos grupos tienen que hacer cuando donan a estos PACs. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas tienen unos intereses económicos bien grandes en Puerto Rico, dependen de que el consumidor puertorriqueño siga comprando en ese supermercado, en esa tienda por departamento, ese tipo de bebida gaseosa. Me estoy refiriendo a la gente que ha donado al PAC pro libre mercado, o sea, corporaciones así. Así que pues nada, es un poquito arriesgado, pero por otro lado creo que es un buen ejercicio para cambiar un poquito la dinámica y el mensaje que se oye en los medios del día a día, de que todo tiene que ser pro derecho para todo el mundo, y nos olvidamos de pues qué tenemos que hacer para salir del atolladero económico, que poquito a poquito en los últimos años por fin estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Pues, ¿cómo podemos impulsar eso aún más? Para tú tener éxito en una batalla, en una guerra, una pelea, tú tienes que saber a quién tú te enfrentas. No es nuevo para nadie, para mí no es nuevo, y para ninguno de los que estamos aquí es nuevo, y mucho menos para Luis, que los diferentes medios de comunicación que existen en Puerto Rico son antigobierno, estaciones de radio, líneas editoriales. Antigobierno PNP. Para el gobierno PNP, son todos en contra del gobierno PNP, o en contra de la estadidad, porque hay unos intereses que ellos están utilizando, porque saben que si Puerto Rico es Estado, se le afectan sus finanzas, sus inversiones a muchos de ellos. Ante eso, el PNP... Es la oligarquía claro, colonial. Y ante eso el PNP, que lleva toda la vida lloriqueando por estas cosas, tiene que coger una ofensiva y hacer otras cosas que no se están haciendo. Uno sabe, cuando uno pone un programa de televisión, que la línea editorial va a ser anti-PNP. Pues mire, busquen una manera. El PNP tiene dinero. Hay unas personas ligadas al PNP que pueden hacer lo mismo. Estas cosas tú las enfrentas haciendo lo mismo. No, pero el PNP nunca ha entendido. Pues nunca lo ha entendido, por eso que se pasa lloriqueando. Porque exacto, nunca lo han entendido, teniendo la capacidad, teniendo las mentes, teniendo el dinero, nunca han entendido que el juego político hoy no es de banderitas en las carreteras ni en los mítines, es en los medios de comunicación, en las redes sociales, en estos asuntos que son constitucionales, y si no lo hacen, nos seguirán llevando contra la pared. Y lo único que estoy viendo es que la gente protesta. Ay, ¿cómo es posible esto? Porque lo están haciendo. ¿Y usted qué ha hecho? Así que bueno, yo creo que estas cosas deben servir para jamaquear el palo, Luis. Bueno, cuando yo veo a los empresarios meterse a dar billetes a los políticos individuales,
primero es una pérdida de billetes y de tiempo, porque no hay político en Puerto Rico que deje el populismo mientras la línea comunicativa y la narrativa sea precisamente exigiendo populismo, socialismo, nacionalismo, estaticismo, todo lo que sea en contra del sector privado. O sea, y son esos mismos empresarios los que mantienen esos medios. Y entonces tratan de resolver el problema eligiendo políticos tontejos que no tienen poder absoluto, pero entonces comprándolo, que es lo que hay. Y ahí viene el problema del Club de los 600, de Prusa, de todos los problemas donde no deben estar. Cada empresario tiene que exigir que las líneas editoriales de los telediarios no sean hostiles a la libre empresa, al libre mercado, a la privatización, y que sean, ¿verdad? De hecho, eso de pedir de que no van a votar por un político, no van a darle dinero a los políticos que crean que resuelven los problemas a base de fondos federales, están soñando en pájaros preñados. Les darán el dinero a los independentistas. De hecho, ni los independentistas están pidiendo fondos federales por 25 años. Claro. Es así. Mira, Luis, entonces hablando de los telediarios, vamos a hablar del otro PAC, entonces, de Somos Más. Sí. Hace 2 semanas, el martes 22, nosotros estuvimos discutiendo una nota del Nuevo Día que hablaba de que este PAC de Somos Más había recaudado sobre $600,000 y nos preguntábamos cómo estas personas, Fabiola Cruz, el hijo de Johnny Rullán, que se llama igual, Johnny Rullán Schmidt, sí, cómo ellos habían podido recaudar sobre $600,000 y que eso le faltaba a la nota en ese momento, hace 2 semanas, cómo lo habían recaudado y en qué lo habían gastado. Pues tengo que felicitar al Nuevo Día porque hicieron ¿verdad? Un reportaje de seguimiento hoy de Gloria Ruiz Cuilan y finalmente nos contestan y nos dicen que fueron donativos en especie de Telemundo para unos anuncios que hacía que hacían, ¿verdad? Unos videos educativos que hacían estos PACs. Y pregunto, cuando los presentaban a estas personas que iban a hacer estos anuncios, el medio decía, aquí de parte del Super PAC Somos Más, aquí está fulano o fulana de tal. Porque una cosa es, por ejemplo, cuando tú tienes a un político, como por ejemplo Telemundo tiene a Alejandro García Padilla y tiene a Tomás Rivera Chats allí. Pero todo el mundo sabe que Tomás Rivera Chats... Pavón Roca también hace mucho tiempo. Pero todo el mundo sabe que, por ejemplo, Tomás Rivera Chats es PNP y es un expresidente del Senado, Alejandro García Padilla es popular y es un exgobernador de Puerto Rico. Tienen sus labels. Aquí se hicieron 600,000, o sea, por lo que dice la nota, pues más de la mitad, de esos ingresos fueron en estos donativos en especie de Telemundo. Uh-huh. O sea, ¿Y cuáles fueron esos anuncios? Nos acabamos de enterar ahora que esto ocurrió luego de que se transmitieron sin haber informado al público sobre qué era lo que estaba pasando. Y para mí esa es la gran diferencia entre tú tener a un Juan Dalmau, por ejemplo, en Noticentro, que está allí dando su opinión y que obviamente sus opiniones, espérate, Tony, obviamente sus opiniones van a ser a favor del independentismo y de lo que está haciendo el PIB, y no importa que le pregunten, él va a buscar adelantar su agenda, pero todo el que lo escucha sabe que Juan Dalmau es el próximo candidato a la gobernación del PIB, y sabe cuando lo escuchan a qué se están ateniendo. Estos donativos en especie no los subimos y no nos enteramos hasta ahora. Una pregunta que no sé la contestación. Cuando se hace ese tipo de anuncios que vienen de una donación a estos grupos, el anuncio no se supone que le informe al consumidor quiénes están auspiciando ese anuncio, o no hay que hacerlo. La contestación no la sé. Si alguien me la puede dar. Si tú te fijas, cuando un PAC pone anuncios en el resto de los Estados Unidos, siempre ponen pagado por amigos de Donald Trump o lo que sea. Y entiendo que se tienen que identificar para poder distinguir que no sea un anuncio de campaña. Claro. Y evitar planteamientos de que están coordinando con alguien. Yo no he visto ningún anuncio que indique eso sobre el tema que estamos hablando. Yo lo que encuentro objetable
es que todas las cadenas de televisión americanas que hay en Puerto Rico lleven la línea independentista, socialista y populista. Eso para mí es... ¿Por qué? Porque el día que Puerto Rico sea independiente, ni el Canal 11, ni el Canal 4, ni el Canal 2 valen absolutamente lo que vale un aguacate. O sea, se devalúan completamente. Pero no, ese es su derecho, tener su línea editorial, y nuevamente responden a lo que es los intereses de la oligarquía que los mantiene. Por eso que atado las dos cosas. Pero O sea, vamos, pero por sí. por esa misma línea, Luis, o sea, democracia y prosperidad, o sea, estos empresarios que están a favor del libre mercado y que tienen obviamente una idea clara de qué es lo que quieren apoyar, básicamente están pagando doble. Están pagando a los telediarios poniendo anuncios de sus productos para que lleven otra línea editorial que es diferente a la de ellos. Entonces tienen que hacer un super PAC para entonces buscar empujar cuál es el mensaje que ellos quieren. O sea, están sacando de su bolsillo 2 veces. 2 veces, claro. Claro, o sea, siempre yo lo he dicho aquí, le están pagando dinero para que los liquiden. Porque aquí todo es socialismo, aquí todo es, el gobierno es el que tiene que hacer todo, los únicos que saben hacer las cosas bien es el gobierno, y esa es la línea, esa es la narrativa todos los días. Y entonces una narrativa que es auspiciada por esos mismos empresarios que están haciendo el PAC para elegir políticos que eviten eso. O sea, como que hay un conflicto de intereses ahí. No es un conflicto, No, es una idiotez. Peor. O sea, están disparando fuera de la caja completamente. Ese no es el problema. El problema no es... Los políticos van a responder a la presión que le mete la prensa y a la narrativa que le preste la prensa. Y si la narrativa de la prensa es el sector es malo, el sector privado es malo, la privatización es mala, aquí hay que acabar con todo lo que sea la participación de los empresarios en todo, hay que restringir el desarrollo, acabar con todo tipo de construcción, pues los políticos Luis, ¿tú van a sabes por responder qué es eso? Porque a lo aquí que el la término prensa le empresario lo han puesto sinónimo de corrupto, de corrupción, de claro. corrupción. Ah, tú Y eres entonces empresario, ellos tú van eres a un entrar en buscón. un esquema que se presta a la corrupción, Es correcto. porque es donativo político. O sea, no comprenden por dónde le entra el agua al coco. Y Dios libre, oye, yo he estado predicando en el desierto 30 años, yo estoy bien claro. Y veo esto y darle, el ratón dándole la vuelta, tú sabes, dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a la rueda y no avanza. Pues si los estoy viendo. ¿Tú te acuerdas cuando sacaron empresarios con Rosselló? Que empezaron Sí, a decir que les eran cayeron a palo corruptos, limpio, que era seguro. vendiendo influencia. Es cómo te cogen un término legal y te lo utilizan de acuerdo a la ideología política del que lo crea como algo de corrupción. Entonces, cuando tú miras los 5 PACs, tú te das cuenta, ven acá, los PACs que son antiestadistas Son han buenos, recaudado esos son buenos. 2 millones de pesos, Claro. entre Somos Más y Democracia es Prosperidad. Y los PACs estadistas lo que tienen es 27,000 pesos. No, y son malos, y son malos. Entonces los malos, los corruptos son los PACs estadistas. Sí, sí. Es así. Bueno, gracias a los 3 por estar conmigo, mis amigos. No se retiren, por ahí viene la reina Carmen Jovet, por ahí viene la otra reina, Zulma Rosario, y el rey de las tardes, por ahí viene Quique Cruz, y el otro rey también, Don Falú.